Muy buenas noches con todos los participantes. Sean ustedes bienvenidos. Hemos aperturado nuestra aula virtual. Mientras esperamos que el resto de participantes se siga conectando desde la sala de espera virtual, además de darles la bienvenida, queremos recordarles que la calidad de la transmisión está relacionada con el Internet que cada uno de ustedes disponga para su conexión, por lo que le recomendamos que trate de conectarse a una red Wi-Fi estable. Así su señal será de mejor calidad. Sin embargo, si se interrumpe la transmisión o pierde audio, por favor presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. Inmediatamente después retornará a la conferencia. Recuerde que si usted está conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho, y si está conectado desde un celular, este se encuentra en la parte baja del mismo. Allí puede realizar sus consultas, preguntas o comentarios a los speakers de esta noche. La Sociedad Ecuatoriana de Cardiología les da la más cordial bienvenida a este webinar, Controversias en el manejo del eje cardio-reno-metabólico de la insuficiencia cardíaca, corazón-riñón, con el auspicio de AstraZeneca. Con mucho gusto voy a presentar al coordinador y moderador de esta noche. Es el doctor Luis Guerrero. El doctor Guerrero es médico ecuatoriano, médico por la Universidad Central del Ecuador, cardiólogo por la Universidad de Sao Paulo, especialista en insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco por la Universidad de Sao Paulo, médico especialista del Hospital Carlos Andrade Marín. Doctor Guerrero, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, bienvenidos a todos a este webinar organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Núcleo Pichincha, con el apoyo de la Sociedad Ecuatoriana de Nefrología y auspiciado por AstraZeneca. Es un tema súper interesante, como son las controversias en el manejo del eje cardio-reno-metabólico de la insuficiencia cardíaca. Tengo el gusto de presentar al doctor Washington Osorio, que será el primer conferencista de esta noche. El doctor Washington Osorio es doctor en medicina por la Universidad Central del Ecuador, especialista en nefrología por la Universidad de San Francisco, máster en coordinación de trasplante de órganos y tejidos, médico especialista del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas, médico especialista del Hospital Metropolitano de Quito y especialista en nefrología por la Universidad de San Francisco de Quito. Él nos expondrá el tema manejo de la enfermedad renal en contexto de la insuficiencia cardíaca, lo que debemos saber los cardiólogos. Un gusto, doctor Osorio, puede comenzar. Buenas noches. Bueno, permítame, vamos a compartir pues la pantalla. Permítame un momento. Pues por una cuestión solo de feedback, por favor, si están viendo mi pantalla. Adelante, doctor. Perfecto. Bueno, buenas noches. Primero, muy amables a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología por esta invitación tan honrosa. Sin duda, este es un tema bastante controversial, como le ha dicho el doctor Guerrero. Pues la idea es sacar consensos y la idea es intentar manejar al paciente en forma conjunta, ¿no? Bueno, pues hablaré acerca de la insuficiencia renal crónica y falla cardíaca. Voy a dar mi punto de vista nefrológico, pues, y bueno, comenzamos. No poseo conflictos de interés para esta charla y lo importante, vamos primero a intentar definir la enfermedad renal crónica, ¿sí? Pues la enfermedad renal crónica se cataloga como una enfermedad con una tasa de filtrado glomerular con menos de 60 ml/min. Pero es importante acá tomar en cuenta que no solo la disminución de la tasa de filtrado glomerular es lo que define la enfermedad renal crónica, sino es la presencia de alteraciones histológicas, estructurales o del sedimento urinario las que se suman también para un diagnóstico de enfermedad renal crónica. ¿A qué me refiero? Eso puede decir, por ejemplo, que si tenemos un paciente diabético con una tasa de filtrado glomerular de 80 ml/min, por tasa de filtrado glomerular, este paciente no cumpliría el criterio de enfermedad renal crónica. Sin embargo, este paciente pues presenta ya proteinuria o presenta alguna alteración en el sedimento de la orina. Este paciente cumpliría ya por este tipo de criterios una alteración de la función renal y debería ser catalogado ya como un enfermo renal crónico. Si tiene una tasa de filtrado de 80 ml/min con una proteinuria importante que pasa en 1 a 3, posiblemente es un paciente enfermo renal crónico, estadio 2
2 a 3, ¿no? Una de las cosas importantes, igual de la misma manera, es que el 50% de los pacientes que tienen algún grado de enfermedad renal crónica suelen afectarse en la parte cardíaca y de la misma manera en viceversa, ¿no? Otra de las cosas necesarias a saber es que la tasa de filtrado glomerular tiene una fuerte asociación, esta disminución de la tasa de filtrado glomerular tiene una asociación importante con el empeoramiento de la fracción de eyección en pacientes con falla cardíaca. Eso quiere decir que tanto riñón como corazón pues están íntimamente relacionados, ¿no? Acá nada más hacer hincapié en la clasificación y el riesgo que tienen los pacientes con enfermedad renal crónica. A partir del 2012, las guías CADIGO realizan una clasificación totalmente diferente, donde ya no solo se tomaba en cuenta los estadios en donde se encontraba el paciente con enfermedad renal crónica, entre el estadio 1 al estadio 5, sino se añadió un factor de progresión o un factor pronóstico, que en este caso pues era la microalbuminuria y el índice de albúmina creatinina. Otro de los cambios importantes que se hizo acá en esta clasificación del 2012 fue dividir a los pacientes en estadio 3, en 3A y en 3B, con el fin de poder tener un mayor abarcamiento de aquellos pacientes y que puedan ser diagnosticados en forma temprana, ¿sí? Esta tabla fue tomada del Manual de Diagnóstico y Tratamiento, de la Guía de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Renal Crónica, publicada en el Ministerio de Salud Pública. Y si podemos ver la lámina, al compararla, por ejemplo, con las guías CADIGO, esta tiene una adecuación organizada de acuerdo a nuestro entorno, organizada a nuestro país. En no todos los lugares pues podemos disponer nosotros de índice de albúmina creatinina, una microalbuminuria, pero sí podemos disponer de un EMO. Si podemos darnos cuenta en esta parte de clasificación de la microalbuminuria y de la proteinuria, pues podemos ver que se ha sumado otro tipo de parámetros de laboratorio que pueden ser útiles para el médico nefrólogo, para el médico cardiólogo que esté en un hospital de cuarto nivel o inclusive para el médico de atención primaria que se encuentra y que solo dispone de un examen de orina, ¿no? Es importante igual definir que el riesgo de la progresión no solo está definido por la tasa de filtrado glomerular. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nos fijamos acá, este paciente, por ejemplo, si ponemos un ejemplo clásico, este paciente tiene un estadio 3A por clasificación, ¿sí?, de tasa de filtrado glomerular. Y por progresión, pues tiene un estadio 3A a 1. Eso quiere decir que la progresión de este paciente posiblemente es moderada. A diferencia de este mismo paciente, con esta misma tasa de filtrado glomerular, con el mismo valor de creatinina, donde pues la albúmina o la microalbuminuria es importante, tenemos una proteinuria importante, esto hace que el paciente se clasifique como un paciente con estadio 3A a 3. Entonces, definitivamente los riesgos de progresión son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, con esto cabe decir que la progresión no solo está definida por la creatinina, sino también definida por este valor añadido de la microalbuminuria y la proteinuria en los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Y esto es así cuando metemos, por ejemplo, en una tabla o en una ecuación de riesgos, podemos darnos cuenta que acá hemos colocado un paciente de 60 años de edad, con una tasa de filtrado glomerular de 47 ml minuto y un índice de albúmina creatinina calculado de 20. Este paciente, si hacemos un riesgo de progresión a los 2 años, pues va a tener un riesgo de progresión de 0,31% de progresión de la enfermedad renal crónica, de necesitar diálisis o trasplante, y a los 5 años de 1,22%. Pero si hacemos este mismo ejercicio y lo único que hacemos es cambiar nada más el índice de albúmina creatinina, acá he puesto los mismos datos del paciente y el índice de albúmina creatinina en 900, las cosas cambian totalmente en el paciente. Aumenta los riesgos de progresión a más de 1 a los 2 años y más del 5% a los 5 años. Entonces, está claro, y con esto dejo establecido realmente de que la progresión de la enfermedad renal crónica definitivamente depende mucho de la tasa de filtrado glomerular cuando se ve asociada a un factor de progresión como la microalbuminuria, ¿no? Ya para entrar en materia, es importante definir que realmente en relación a los problemas renales y los problemas cardiovasculares, pues el tener una enfermedad renal crónica ha excluido prácticamente de los estudios, en la mayor parte de los estudios, a los pacientes con insuficiencia renal crónica. Y acá podemos darnos cuenta muy fácilmente que aquellos pacientes, o estudios realizados en aquellos pacientes que tienen algún grado de compromiso renal, pues son muy pocos, parten alrededor más o menos del año 96 con una cierta característica de tendencia a la elevación, pero en lo que se logra ver, realmente la mayor parte de estudios son realizados en pacientes con problemas cardiovasculares, pacientes digestivos, excluyendo a aquellos pacientes que tienen problemas renales
posiblemente por los desenlaces que pueden desencadenarse, desenlaces adversos al estudio, ¿no? Es tanto así que el 58% de los estudios de alto nivel excluyen a los pacientes con insuficiencia renal crónica, ¿no? Pero esto ha ido cambiando y prácticamente el síndrome cardiorrenal ha permitido un cambio. Al realizar una búsqueda rápida en PubMed, desde el año 90 hasta el 2021, nos damos cuenta que cuando colocamos una asociación de síndrome cardiorrenal o falla cardíaca asociado a enfermedad renal crónica, pues estos estudios han ido aumentando cuando los asociamos a un síndrome cardiorrenal. Entonces debemos dar gracias, pues, que el hecho de tener asociado este síndrome cardiorrenal ha permitido que nuestros pacientes con problemas renales crónicos sean incluidos cada vez en este tipo de estudios, ¿no? Y pues definitivamente y esto es así porque existen factores comunes, factores asociados que pueden al mismo tiempo, los factores de riesgo son comunes tanto para dañar el corazón como para dañar el riñón. Es así que, por ejemplo, factores como la edad, la dislipidemia, la diabetes mellitus, la obesidad, el fumar, la hiperuricemia, son factores comunes que pueden desencadenar cambios o daños tanto a nivel cardíaco y cambios y daños tanto como a nivel renal, ¿no? Estos primeros factores de riesgo, en el caso de que produzcan daño cardíaco primariamente, producen alteraciones, disfunción, y esto puede generar daños a nivel tubular, daño a nivel vascular, ¿sí? A nivel renal, pero este daño ocasionado a nivel de los riñones de la misma manera es devuelto como daño neuronal. En este caso, por ejemplo, podemos ver que aquellos pacientes que presentan una alteración de la función renal como producto primario de un daño cardíaco, estos pacientes pueden tener elevación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, activación del sistema nervioso simpático y alteraciones de las interleuquinas o elevación de las interleuquinas inflamatorias, ¿no? Estos son como los escenarios clásicos que podrían darse en un paciente con insuficiencia cardíaca y en un paciente con insuficiencia renal. Sin embargo, se van sumando pues, factores extras que pueden desencadenar mayor daño a nivel renal, por ejemplo, como los típicos nefrotóxicos, pacientes que son sometidos a PCI con medios de contraste que posteriormente pueden generar mayor daño renal. Esto puede aumentar la proteinuria, aumentar el riesgo de desencadenar enfermedad renal crónica, y de la misma manera esta respuesta es devuelta por el riñón hacia el corazón, aumentando o produciendo mayor hipertrofia ventricular izquierda y mayores eventos cardiovasculares, ¿no? Que definitivamente la tasa de filtrado glomerular está asociado al riesgo cardiovascular. Eso es así como podemos ver acá en la lámina de la izquierda. Pues el hecho de que nuestra tasa de filtrado glomerular vaya disminuyendo, como podemos ver acá, mientras se mantenga en estadio 1 o 2, posiblemente el riesgo cardiovascular o el aumento del riesgo cardiovascular se mantiene bajo la línea basal. Sin embargo, a medida que la tasa de filtrado glomerular va disminuyendo de 60 ml al minuto para abajo, pues el riesgo cardiovascular en los pacientes se aumenta, ¿no? Y en la lámina izquierda, pues podemos darnos cuenta que acá hemos hecho una división entre aquellos pacientes que pueden presentar eventos cardiovasculares mayores, riesgo de muerte o muerte por todas las causas. Está asociado que los pacientes que tengan una disminución de una tasa de filtrado glomerular de menos de 60 ml al minuto, pues tienen un mayor riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares adversos y sobre todo muerte cardiovascular y muerte por todas las causas, ¿no? Entonces está claro que mientras va disminuyendo la tasa de filtrado glomerular, mayores son las probabilidades de riesgo cardiovascular en los pacientes. Y definitivamente existen amistades peligrosas, y es así que el corazón y el riñón pues se devuelven los favores cada vez que uno afecta al otro. En el caso, partiendo de la parte renal, en el caso habíamos visto los factores clásicos que afectaban directamente a uno u otro órgano, pero en el caso, por ejemplo, de que existan alteraciones a nivel del corazón inmediatamente, estos activan inmediatamente los sistemas de renina-angiotensina-aldosterona, sistema nervioso simpático, los péptidos natriuréticos, y como existe ya un daño renal establecido por una hipoperfusión, como teoría clásica, hipoperfusión por falla cardíaca, el riñón pues presenta una cierta resistencia a la acción diurética de estos péptidos natriuréticos, con la consiguiente pues aumento de la reabsorción de agua, reabsorción de sodio, edema, mayor inflamación, alteraciones cardiovasculares. A esto se puede sumar igual factores no vistos o no clásicos que pueden alterar tanto la parte cardíaca como renal, por ejemplo, anemia, deficiencia de hierro,
en aquellos pacientes inclusive puede sumarse el uso de drogas nefrotóxicas, ¿no? Entonces existen como factores clásicos y la teoría clásica, pues que la hipoperfusión puede llevar a daño renal, y de esta misma manera cuando existe una perfusión importante, pues el riñón se defiende ocasionando mayor inflamación, mayor retención de líquido y resistencia sobre todo a la acción de los péptidos natriuréticos, ¿no? Al hablar ya del manejo en general del síndrome cardiorrenal, tanto el tipo 1 como el 5, es importante establecer un eje de tratamiento, un eje de seguimiento y un eje de efectos secundarios. En el caso, por ejemplo, de que hablemos de un eje de prevención, es importante hacer una detección temprana y hacer una nefroprotección en aquellos pacientes que ya tienen establecido un síndrome cardiorrenal. En el caso del tratamiento, siempre basarnos si estamos frente a un escenario agudo versus un escenario crónico. En el caso de un escenario agudo, pues definir siempre la etiología. De pronto el paciente tiene un FA o terminó infartándose. Basarnos siempre en el monitoreo hemodinámico, soporte ventilatorio y volemia. Y en lo que haré hincapié durante la charla realmente será en el manejo crónico, ¿no? En el manejo de volumen, en la adición de fármacos que activan el sistema, que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona, bloqueadores de la aldosterona, los ARNI y los inhibidores del SGLT2. Y por último, pues los efectos clásicos o los efectos que pueden tener estos fármacos, sí, como en resistencia diurética, alteración electrolítica y efectos adversos. Partamos por el hecho de prevención. Cuando hablamos de prevención, nosotros seguimos dependiendo de la típica creatinina. Si nos fijamos, la creatinina está en morado en la parte de acá abajo y prácticamente la creatinina sigue siendo el peor de los marcadores que tenemos para establecer daño renal temprano. Solo fijémonos acá la cistatina C o el Engal, que son pues biomarcadores que se disparan en forma inmediata a partir pues prácticamente de la primera o la segunda hora de daño renal. Estos biomarcadores suelen estar presentes muy tempranamente en aquellos pacientes, permitiéndonos, o por lo menos nos da una ventana de oportunidad para poder hacer una detección y un diagnóstico temprano de una lesión renal aguda. Sin embargo, pues al seguir dependiendo de la creatinina, pues vamos perdiendo tiempo. Y es así que a partir de casi desde las 12 a las 24 horas de haber sido establecido ya un daño renal, recién pues podemos tener valores algo elevados de la creatinina, ¿no? Y se habla regularmente de que se necesita por lo menos una disminución de una tasa de filtrado glomerular, una disminución de la función renal de cerca del 50% para que la creatinina se haga evidente y podamos tener como marcador de seguimiento. Pues, ¿y qué es lo que tenemos a la mano? Podemos seguir dependiendo algo del volumen urinario, sí, podemos seguir dependiendo del FENA, pero realmente en este caso de pacientes con insuficiencia cardíaca, con síndrome cardiorrenal, el FENA y el FEBO pues van perdiendo, son electrolitos urinarios que no puede hacer relación, mientras electrolitos urinarios con urea y creatinina urinaria, estos van perdiendo su validez, ¿no? Un estudio de orina nos ayuda mucho en el caso de que sospechemos de que la causa de la lesión renal aguda, por ejemplo, sea de otra etiología. El sedimento urinario nos ayuda mucho, por ejemplo, si el paciente ha recibido un estudio contrastado, el hecho de encontrar ciertos parámetros en el sedimento urinario nos orienta a que el daño puede estar inclinado hacia otro lugar, ¿no? Y pues el sueño de todos es intentar depender de ciertos biomarcadores, no solo a nivel de privado, sino pues en la parte pública. Una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta al momento de valorar igual a los pacientes con falla cardíaca e insuficiencia renal crónica es este hecho o este cambio que tienen los riñones a medida que avanza la edad. Pues si nos fijamos acá en los adultos mayores, ellos pueden tener una disminución de su tamaño renal y a medida que va disminuyendo el tamaño renal, pues de la misma manera tienen una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Pero esta tasa de filtrado glomerular, como podemos ver acá, ellos van perdiendo la corteza renal y va aumentando la médula. Esta disminución de esta tasa de filtrado glomerular no necesariamente es una disminución de tipo patológico, y a esto lo conocemos como la nefropatía senescente. Eso quiere decir que es una nefropatía fisiológica propia que hace que el paciente disminuya su tasa de filtrado glomerular sin que esto necesariamente sea una enfermedad renal crónica o una enfermedad renal establecida, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta, existen unas fórmulas muy clásicas para los adultos mayores y no necesariamente tiene que aplicarse regularmente la fórmula basada en MDRD o la fórmula de CKD, ¿sí? Basados ya en el tratamiento, pues aquí entran un poco las controversias, ¿no? Cuando nuestros dos superhéroes, pues el cardiólogo quiere manejar el volumen,
poner todo el arsenal de fármacos y sin embargo, pues el nefrólogo siempre está pendiente de que este tipo de fármacos no vayan a ocasionar mayor daño renal. Y aquí vienen las controversias en sí, es hasta dónde podemos permitir nosotros una cierta elevación de la creatinina. Y aquí nacen nuevos términos que realmente no han sido considerados de antaño, pero nacen términos, por ejemplo, como la nefropatía congestiva o un cierto pseudoempeoramiento de la función renal, ¿no? Como podemos ver, hasta dónde podemos catalogar a nuestro paciente que hizo una lesión renal aguda versus un empeoramiento o un pseudoempeoramiento de la función renal. Y este pseudoempeoramiento de la función renal o esta alteración de la función renal va basada simplemente por una condición de congestión. Eso quiere decir que aumenta la congestión a nivel intersticial y esto hace que la función renal en cierta manera se vea alterada o empeorada. Y lo que debemos hacer al momento de intentar descubrir cuáles son las causas establecidas o si estamos frente a un pseudoempeoramiento de la función renal, a un empeoramiento de la función renal, basados tanto en el tratamiento o en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, debemos intentar determinar si estamos frente a estos dos fenómenos o definitivamente nos encontramos frente a una verdadera lesión renal aguda. Y para ir en forma organizada podemos basarnos en este tipo de acrónimos del STOVACI, donde podemos ver que podemos partir evaluando si el paciente tiene sepsis, tiene toxicidad, tiene obstrucción o tiene algún rasgo característico que oriente hacia un daño parenquimatoso, ¿no? Donde realmente los manejos y el tratamiento es totalmente diferente al de la insuficiencia cardíaca o al de la insuficiencia o al de la nefropatía congestiva. Cuando hablamos de falla cardíaca crónica y fallo renal, es importante determinar hasta dónde vamos a permitir nosotros esta elevación de la creatinina. Y se habla mucho que mientras no pase del 50% de la elevación de la creatinina o no suba la creatinina en más de 3 miligramos de decilitro, este paciente puede estar sufriendo un pseudo empeoramiento de la función renal y ahí vienen los problemas con nosotros los nefrólogos, porque vamos intentando y vamos mirando que realmente este pseudo empeoramiento de la función renal parecería ser que nos está afectando. Sin embargo, este pseudo empeoramiento de la función renal hace que nosotros los nefrólogos intentemos quitar ciertos fármacos que a los ojos del médico cardiólogo pues van en contra del manejo global o del manejo general de los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Igual de la misma manera, cuando hablamos de falla cardíaca aguda y fallo renal, es importante establecer si no estamos frente a un pseudoempeoramiento de la función renal versus un empeoramiento de la función renal. Y cuando hablamos de un pseudoempeoramiento de la función renal o un empeoramiento de la función renal, parece ser que realmente el tener esta condición, ¿sí?, mejora en sí la supervivencia o los desenlaces en aquellos pacientes, como podemos darnos cuenta. Aquellos pacientes que presentaron un pseudoempeoramiento de la función renal o un empeoramiento de la función renal, pero no están congestivos, estos pacientes son los que regularmente van mejor en el tiempo. Eso quiere decir que es mejor tener un paciente descongestionado, un paciente no edematoso, que tenga una cierta alteración de la función renal, una cierta elevación de la creatinina permisible en cierta manera y que esto pues nos permite en cierta manera pues generar o desencadenar algún beneficio que puede tener en el tiempo el paciente, ¿no? Entonces, ahí como que tenemos nuestras controversias los nefrólogos. Cuando miramos que sube en algo la creatinina, inmediatamente sugerimos que se retire el ARNI, que se retire el IECA o el AR2. Nada, ahí tenemos un concepto totalmente errado los nefrólogos si no tomamos en cuenta este concepto del pseudoempeoramiento de la función renal, que a fin de cuentas puede ser beneficioso en el tiempo como desenlace de morbimortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Y al hablar de los efectos, efectos comunes, con esto casi voy terminando, un par de diapositivas más. Es importante hablar de estas características que puede tener el paciente con insuficiencia cardíaca versus el normal. Si nos fijamos, pues los diuréticos tienen un cierto umbral y un cierto techo, pero en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, este umbral y este techo está desplazado hacia la derecha. Esto hace que los pacientes con insuficiencia cardíaca pues necesiten cada vez dosis más altas de diuréticos para cumplir los objetivos. Y otra de las cosas importantes es hablar en aquellos pacientes que vienen utilizando diuréticos en forma crónica. Estos pacientes con uso con diuréticos en forma crónica pues tienen un fenómeno de breaking o un fenómeno de inhibición. Esto hace que
pues, de estos pacientes no respondan en forma adecuada a la misma dosis que venía manejando el paciente en forma crónica. Eso quiere decir que si mi paciente venía utilizando 40 miligramos de furosemida, posiblemente en el momento de la hospitalización o en el momento del manejo agudo, pues tendré que doblar la dosis y fijarme en objetivos, ¿no? Esto definitivamente pues nos orienta a que el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca y los pacientes con problemas renales debe ser un manejo no basado en dosis, sino basado en objetivos, donde basemos en sí el estado clínico del paciente, nos manejemos por volúmenes, pues la mayor parte de guías nos recomiendan que el volumen manejado debe ser por lo menos el volumen urinario debe ser más de 150 ml por hora. Manejarnos siempre con el análisis de sodios urinarios, sobre todo en las primeras horas en aquellos pacientes con lesión, con insuficiencia cardíaca aguda, valores de sodio urinario entre más de 50 y más de 70 mil equivalentes. Esto hace pensar que la respuesta diurética es adecuada. Hablar siempre de este bloqueo secuencial de los diuréticos a medida que el paciente no va respondiendo en forma adecuada y siempre añadir pues el ISGLT2 que ahora está pues ha demostrado que tiene una muy buena evidencia en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal, ¿no? El uso de la ultrasonografía para el manejo de objetivos es muy importante. Cada vez pues el médico clínico, como el nefrólogo, como el cardiólogo, vamos manejando ecografía pulmonar, ecografía de vena cava y sobre todo la ecografía venosa renal. Pues una ecografía venosa renal con ciertos parámetros nos orientan a que el paciente todavía se encuentra congestivo y que la causa posiblemente de la insuficiencia renal o el deterioro de la insuficiencia renal ya no es en ese momento la hipoperfusión clásica que se pensaba que podía tener el paciente con insuficiencia cardíaca, sino más bien es el tema o la alteración congestiva o el aumento de la congestión que hace que este paciente tenga una alteración de la función renal. Y es así que cuando iniciamos a descongestionar al paciente puede suceder fenómenos de pseudoempeoramiento o una mejora en la función renal de los pacientes. Si esto sucede, significa que simplemente el paciente venía congestionado y la causa de la insuficiencia renal aguda pues era esta congestión venosa que tenía el paciente, ¿no? Y por último, pues hablar siempre de las terapias de soporte renal. Es importante hablar de terapia de reemplazo renal cuando existe un deterioro de la función renal y terapia de soporte renal cuando el paciente no cumple criterios de diálisis, pero sin embargo necesita soporte renal para eliminación de líquidos, ¿no? Y acá tenemos una serie de modalidades, pues dependiendo si el paciente tiene una disfunción renal, podemos basarnos en hemodiálisis, técnica netamente difusiva, en hemofiltración, una técnica netamente convectiva que nos permite eliminar cierto tipo de moléculas, sobre todo moléculas de mediano peso molecular y algo de volumen, hemodiafiltración, que es una técnica netamente combinada, y no olvidarnos siempre de la diálisis peritoneal, que inclusive la diálisis peritoneal puede ser una herramienta de manejo para aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen varios ingresos o que tienen ingresos prolongados o ingresos constantes a la hospitalización, pues la diálisis peritoneal puede ser una herramienta para el manejo de volumen cuando existe resistencia a la acción de los diuréticos, ¿no? Y por último, pues ya para ir terminando, pues no olvidarnos siempre del efecto benéfico que tiene el corregir el hierro en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente de los niveles de hemoglobina o de hematocrito, porque hay que pensar que siempre pues, que el hierro o los niveles adecuados de hierro tienen siempre unos beneficios cardíacos, musculares y libre o diferente de los beneficios eritropoyéticos que tienen los pacientes, ¿no? Y acá podemos darnos cuenta que pues, la administración de hierro intravenoso mejora siempre los síntomas de falla cardíaca en aquellos pacientes, un factor independiente de la anemia, y mejora la capacidad funcional de los pacientes. ¿Cuáles hierros han demostrado realmente una evidencia? Si nos fijamos, el hierro, la carboximaltosa férrica, es uno de los fármacos que mejor evidencia ha mostrado. Sin embargo, pues al compararlos con la sucrosa o con el ferrofulato, realmente lo que diferencian es realmente en el precio, ¿no? Siempre va a ser una ampolla de carboximaltosa, siempre va a ser mucho más caro que una ampolla de hierro sucrosa. Sin embargo, la evidencia juega a favor de la administración de hierro intravenoso para mejorar inclusive las condiciones cardíacas de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Concluyendo ya, es importante pensar que el daño de un órgano lleva al otro. La enfermedad renal puede pasar desapercibida en los pacientes con cardiopatía, como lo miramos ya. Si solo pensamos en que la creatinina puede ser el único biomarcador que tenemos disponible.
Es importante el uso de herramientas ecográficas para el manejo por objetivos, el uso de la ecografía pulmonar, el uso de la ecografía renal, buscando siempre signos de congestión. La congestión venosa renal es un factor que cada vez gana mayor fuerza en el deterioro de la función renal. Eso quiere decir que la teoría clásica de hipoperfusión, si bien es cierto, sigue vigente, pero la congestión venosa parece ser que es el principal factor de deterioro de la función renal. Y el uso de terapia de soporte renal siempre tiene que ser vista con buenos ojos en aquellos pacientes refractarios al manejo diurético, ¿no? Con esto quiero agradecerles, en honor al tiempo, pues muchas gracias y espero para la discusión del caso clínico más adelante. Excelente presentación, doctor Osorio, muchas gracias. Quiero recordarles a los asistentes que las preguntas serán respondidas al final de las charlas y el caso clínico, así que pueden seguir enviando sus preguntas al chat. Tengo el honor de presentar para la siguiente conferencia a la doctora Clara Saldarriaga, de Colombia. Ella es especialista en cardiología e insuficiencia cardíaca, fellow de la Sociedad Europea de Cardiología en insuficiencia cardíaca avanzada, líder del programa de insuficiencia cardíaca en la clínica CardioVid, Medellín, Colombia, coordinadora del proyecto Líderes Emergentes de la SIAC, jefe del programa de cardiología Universidad Pontificia de Bolivariana, profesora asociada de la Universidad de Antioquia y editora de la sección de insuficiencia cardíaca de la Revista Colombiana de Cardiología. Ella nos deleitará con el tema de síndrome cardiorrenal, tratamiento desde el punto de vista del cardiólogo. Bienvenida, doctora Saldarriaga. Puede continuar con la presentación. Buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. Yo aquí feliz acompañándolos desde Medellín, Colombia, en ese webinar tan interesante, donde tenemos la posibilidad de ver desde varias perspectivas un problema súper común al cual nos enfrentamos en los pacientes con insuficiencia cardíaca, y es el síndrome cardiorrenal. Y yo les voy a hablar acerca de la perspectiva del cardiólogo. Para empezar, esta es mi declaración de conflictos de interés, y probablemente todos ustedes estarán pensando por qué un cardiólogo viene a hablarles de enfermedad renal. Si este ha sido un campo que por mucho tiempo ha sido el campo de los nefrólogos. Y bueno, los cardiólogos a veces parecemos este pobre gatito que está en medio de todos estos feroces perros, tratando de explicar cuál es nuestra perspectiva y por qué es importante para nosotros tratar bien a estos pacientes. Yo los voy a convencer, y yo creo que ese va a ser el mensaje número 1 de esta conferencia, que cuando hablamos de síndrome cardiorrenal, todo lo que le hace bien al corazón, le hace bien al riñón. Y probablemente no hemos entendido este concepto de una manera completa. Y por esa razón muchas veces vemos que se retiran tratamientos que le salvan la vida a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Afortunadamente, las reglas del juego están bastante claras en este momento. Muchas de las nuevas drogas ayudan al corazón y también ayudan al riñón y nos permiten brindar un tratamiento más integral. Voy a empezar proponiéndoles 2 historias. Y ustedes me van a decir si esto es lo que ustedes ven en la vida real. Estas son las 2 caras de los pacientes que yo veo con insuficiencia cardíaca y con enfermedad renal. Este es el primer escenario, es un paciente de 70 años, hipertenso, diabético, con insuficiencia cardíaca con función reducida y una clase funcional 3, que tiene una depuración de creatinina de 35 mililitros minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Pesa 65 kilos, tiene una creatinina basal de 1,5 y un BUN de 18. Y aquí empezamos a entrar en un territorio un poquito espinoso. Esta paciente viene a control, le pusimos todo el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y nos trae una nueva creatinina donde hoy vemos que ya su tasa de filtración glomerular no era 35, sino 29. Pero la paciente está perfecta, no tiene congestión, está bien perfundida, su presión está perfecta, el potasio está bien. ¿Y qué hacemos con ella? ¿Será que hay que reevaluar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca? ¿Será que esperamos? Este es un escenario muy frecuente en la consulta de cardiología. Y este es el segundo caso. Un paciente de 45 años que llega al hospital descompensado, tiene una insuficiencia cardíaca avanzada, tiene una creatinina de 1, le pusimos diurético para tratar de descongestionarlo. El paciente va perfecto, está cumpliendo con la meta de la diuresis en la hospitalización. 2 días después ya no tiene edemas, pero la creatinina actual es 1,3. Y aquí empezamos nuevamente a pensar, ¿será que está peor el riñón? ¿Será que los diuréticos afectaron de alguna manera su función? ¿O es un fenómeno esperado en estos pacientes? Pues esto es lo que yo les voy a contestar en los siguientes 15 minutos.
porque definitivamente la enfermedad renal y la insuficiencia cardíaca son dos patologías que coexisten. Si ustedes lo observan desde la perspectiva de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, la mitad tiene una tasa de filtración glomerular por debajo de 60. Y si observan pacientes renales, el 40% tiene insuficiencia cardíaca. Y cuando un paciente pisa al hospital con una descompensación aguda, la mitad va a tener algún grado de deterioro de la función renal. Por esta razón es tan importante tener claros los puntos acerca de qué es normal, qué es esperado, qué es inesperado y qué tratar cuando el paciente presenta deterioro de la función renal. Porque observen ustedes, como les muestro en esta publicación, que tener enfermedad renal y tener insuficiencia cardíaca disminuye la probabilidad de supervivencia de estos pacientes. Y por eso yo les he insistido desde el comienzo que todo lo que hace bien al corazón nos ayuda a mejorar la función del riñón, o al menos a evitar su deterioro. Y cuando me pidieron que hablara de síndrome cardiorrenal, yo inmediatamente pensé en dos escenarios. Aquellos pacientes que tienen como daño primario una insuficiencia cardíaca aguda y a partir de acá desarrollan falla renal. Y el segundo escenario es el paciente crónico con insuficiencia cardíaca crónica que va presentando con el paso del tiempo deterioro de la función renal. Entonces, los escenarios del síndrome cardiorrenal que probablemente vemos los cardiólogos con mayor frecuencia son estos dos de la clasificación de Ronco, el cardiorrenal agudo tipo 1, el daño primario es una insuficiencia cardíaca aguda que deteriora la función renal, y el cardiorrenal tipo 2, donde la insuficiencia cardíaca crónica nos va a llevar a una insuficiencia renal crónica. Quizá los otros dos escenarios, los renocardíacos, donde el problema primario es el riñón, los enfrentan con mayor frecuencia el nefrólogo, pero definitivamente este es un punto de confluencia de las dos especialidades. Yo voy a centrarme entonces en estos dos tipos de síndrome cardiorrenal, el tipo 1 y el tipo 2. Si entendemos un poquito qué pasa en un paciente que desarrolla insuficiencia cardíaca aguda y a partir de este problema presenta una insuficiencia renal aguda, tenemos que entender que en la mayoría de los pacientes el daño primario es una disminución del aporte, una caída del gasto cardíaco. Y recuerden ustedes que los riñones son altamente dependientes del aporte sanguíneo. Entonces, si yo tengo una insuficiencia cardíaca aguda, tengo una disminución en el gasto cardíaco, que es una de las causas principales de deterioro de la función renal en estos pacientes agudos, yo voy a tener un deterioro de la función renal. ¿Qué hacemos entonces con estos pacientes tipo 1 que vemos en el hospital? A mí me gusta mucho esta aproximación, es la aproximación de las 5 Bs. Vamos a mirar qué tal está el balance. El doctor ya les ilustró muy bien qué sucede en esos pacientes que hacen nefropatía congestiva. Tenemos que mirar si realmente estamos descongestionando efectivamente al paciente y si no, insistir con los diuréticos. La segunda B es de la presión arterial. En esos pacientes que están hipotensos de manera persistente durante la hospitalización, probablemente aquí el problema no sea solamente de darles diuréticos, probablemente necesitamos además adicionar vasopresor y considerar si el paciente necesita soporte inotrópico. La otra vez de los biomarcadores y nos ayudan muchísimo a la hora de identificar si estamos frente a un daño agudo o crónico. Y las otras Bs, que son las de la bioimpedancia y del volumen sanguíneo, nos permiten recordar que no siempre estos pacientes están hipervolémicos. A veces tienen una hipovolemia y lo que tienen es una redistribución del flujo y aquí probablemente es el escenario en el cual los diuréticos puedan estar afectando la evolución del paciente. Entonces recuerden siempre esta aproximación de las 5 Bs en los pacientes agudos. Y si el problema es el gasto cardíaco y la perfusión renal, entonces tenemos que recordar que el choque cardiogénico no siempre se manifiesta con pacientes que están hipotensos, que tienen aumento del lactato. Muchas veces estamos en estas fases iniciales del shock, la fase A o la fase B, donde el deterioro de la función renal puede ser esa manifestación aguda de ese paciente que va camino al choque cardiogénico. Y en estos casos tenemos que recordar que a veces cuando no estamos muy seguros de qué es el problema y qué está predominando en el paciente, tener un monitoreo hemodinámico nos puede ayudar a resolver la pregunta. Nos va a permitir saber si ese paciente tiene un predominio de una falla derecha, una falla izquierda, una falla mixta. Medir las presiones de llenado nos va a ayudar a saber si somos más incisivos en manejar la volemia de estos pacientes o si vamos a necesitar más bien mejorar la contractilidad, como les había mostrado al inicio de esta explicación de la fisiopatología de los pacientes con síndrome cardiorrenal tipo 1. Y a veces es necesario pensar en terapia inotrópica en estos pacientes. Y es importante recordar que
tenemos que tomar en cuenta el perfil del paciente que se presenta a nosotros. Esta es una publicación muy bonita de la Sociedad Europea de Cardiología, donde nos sugieren que en esos pacientes que se manifiestan con síndrome cardiorrenal tipo 1 y donde el problema es la perfusión, deberíamos considerar administrar medicamentos como levosimendan, dobutamina o incluso la dopamina, aunque se han reevaluado muchísimo la utilidad de las dosis renales de la dopamina en estos pacientes. Y recordar también que cuando los inotrópicos fallan y no logramos mejorar la perfusión de órganos como el riñón, siempre hay que considerar opciones más avanzadas como el soporte ventricular mecánico, que nos pueden ayudar a sacar a ese paciente del escenario agudo y soportarlo de una manera transitoria mientras tenemos la recuperación de órganos como el riñón y mientras logramos además tener una terapia puente a otra estrategia. Hasta aquí lo que hacemos en pacientes tipo 1 agudos, donde lo que predomina es la hipoperfusión, pero también está el escenario de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica y que desarrollan insuficiencia renal crónica. Estos son los pacientes del síndrome cardiorrenal tipo 2, donde el fenómeno que predomina es el aumento de las presiones de llenado. Hay unos estudios muy bonitos donde se ha hecho monitoreo de las presiones de llenado y se encuentra que entre más alta está la PVC, esto se correlaciona con un mayor deterioro de la función renal. Entonces, en estos pacientes vamos a necesitar ser más incisivos con los diuréticos. Esta es una publicación reciente donde se explica este concepto de la nefropatía congestiva, que es la base para entender que si yo tengo altas las presiones de llenado en estos pacientes, la solución para mejorar la función renal es aumentar la diuresis con el uso de los diuréticos. Observen ustedes entonces cómo en estos pacientes la congestión venosa va a ser un fenómeno deletéreo para la función renal, porque de esa manera se va a producir un colapso de los túbulos y vamos a tener cada vez mayor deterioro de la función renal por esa congestión venosa que va a alterar el funcionamiento del riñón. Y a mí me gusta mucho esa aproximación de la Sociedad Europea de Cardiología, donde nos sugieren, bueno, usted tiene que ser un poquito más intensivo en la diuresis en estos pacientes. Póngales un bolo cuando estén en el hospital que sea equivalente a la dosis oral de 24 horas que el paciente recibe en su casa. Reevalúe cuánto orinó en las siguientes 6 horas. Mire cómo está el sodio urinario en estos pacientes y tenga un plan y unas metas para que durante las primeras 24 horas usted ya tome decisiones como si va a necesitar combinar diuréticos en pacientes que tienen, por ejemplo, el sodio urinario por debajo de 50 a 70 y para que usted entienda que durante las siguientes 24 horas de la hospitalización tiene que tener a ese paciente con una diuresis entre 3 y 4 litros y si no, va a ser necesario pensar en otras opciones. ¿Qué más tenemos disponible para estos pacientes? Está la opción de administrar otras estrategias. Este, por ejemplo, es un estudio muy bonito en el cual se encontró que darle a estos pacientes un protocolo de solución salina hipertónica puede ayudarnos a arrastrar todo ese volumen que está en el espacio extravascular al espacio intravascular y nos puede ayudar a descongestionarlos de una manera más efectiva. Y este es un metaanálisis de diferentes modelos de solución salina hipertónica. Estos son unos protocolos que usan los italianos, donde se usa salino al 3, en otros se ha utilizado al 1.5%, y se ha encontrado que cuando se administra de manera combinada con furosemida, nos puede ayudar a reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en estos pacientes. Y finalmente, no olvidemos que cuando yo ya he agotado todos estos pasos, el paciente ya se le dio la dosis de diurético equivalente a lo que recibe en casa para 24 horas, ya doblé la dosis, ya consideré diuréticos en combinación y el paciente sigue congestivo, hay que considerar otras opciones como la ultrafiltración. Está súper claro desde la publicación del estudio CARES que esta no es la estrategia inicial, pero sí es una estrategia para aquellos pacientes que no responden a las demás terapias que utilizamos para descongestionarlos de una manera efectiva. Y vuelvo al punto inicial. Yo les decía que tratar bien al corazón es tratar bien al riñón. Esto es fundamental porque todas aquellas cosas que mejoran la función cardíaca, que mejoran el aporte a los demás órganos, pues van a retribuir en mejoría de la función renal. Y yo quiero traerles este algoritmo, que es el algoritmo de las guías canadienses de insuficiencia cardíaca, que se publicaron recientemente. Muy probablemente esta semana, el miércoles a las 3:45 de la mañana, se presenta el algoritmo y las guías europeas para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Hay mucha expectativa respecto a qué van a sugerir
como terapia óptima para estos pacientes. Sin embargo, los canadienses se adelantaron y presentan este algoritmo que yo creo que no va a ser muy diferente de lo que nos van a mostrar los europeos, donde nos dicen, hay que ser agresivos a la hora de tratar la insuficiencia cardíaca, considerar una terapia fundacional, donde tenemos los ARNI que se deberían preferir a los IECAS y los ARA2, el betabloqueador, el antialdosterónico y los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2. Miren entonces que aquí en esta base tenemos varios fármacos que han mostrado brindar protección renal. Están los ARNI, están los IECAS y los ARA, y están los ISGLT2. Pero quizá lo más interesante es que el mecanismo por el cual los ARNIs y los ISGLT2 brindan protección renal es complementario. Actúan en sitios diferentes en la nefrona y permiten preservar la función renal en estos pacientes. Por eso esta propuesta con estas 4 terapias en la base realmente es una propuesta que tiene mucho sentido si pensamos en la importancia de iniciar un tratamiento temprano en la insuficiencia cardíaca. Porque cuando la insuficiencia cardíaca progresa, ya no solamente estamos tratando el corazón enfermo, sino que además estamos tratando el compromiso de otros órganos como el riñón, el hígado. Estamos frente a un paciente que va a tener además una caquexia cardíaca y muchas otras variables que van a jugar en la ecuación. Entonces, les traigo a colación este algoritmo porque, como ya les mencionaba, me parece que es muy importante entender este concepto, que todas estas drogas que nos permiten mejorar la insuficiencia cardíaca nos ayudan también a mejorar la función renal. Y estos son los resultados de los estudios con los ISGLT2, el estudio DAPA-HF y el estudio EMPEROR-Reduce. Ambos hay que recordar que son estudios que se hicieron en pacientes con insuficiencia cardíaca con función reducida, independiente de la presencia de la diabetes. Entonces, este estudio ya desliga la idea que se tenía previa de que los ISGLT2 eran drogas para tratar la diabetes. Son para tratar la diabetes, pero también son tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y gracias a la publicación del estudio DAPA-CKD también son drogas, sobre todo la dapagliflozina, que fue la que se probó en este estudio. Es una droga que es un tratamiento de la enfermedad renal crónica, independiente de la presencia o no de diabetes. Detalles interesantes de estos estudios. En el DAPA-HF se encontró que estos pacientes tenían menor empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, menor mortalidad, disminución de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y a diferencia de EMPEROR, el estudio DAPA-HF encontró una reducción en la muerte de causas cardiovasculares. ¿Cuál fue el otro hallazgo importante de estos estudios? Nuevamente observen ustedes que hay un impacto en protección renal en los pacientes con insuficiencia cardíaca, independiente de la presencia de diabetes. Y por esta razón es que estos estudios dan soporte a ese algoritmo que nos proponen los canadienses sobre cuál debería ser la terapia fundacional de la insuficiencia cardíaca. Recuerden que estos fármacos que mejoran la función cardíaca, a su vez, mejoran y protegen al riñón. Y como ya les había mencionado, muchos son los mecanismos que se proponen detrás del efecto benéfico de estos medicamentos. Hay efectos hemodinámicos que no explican completamente todo lo que benefician a estos pacientes, pero que sí probablemente nos hablan de por qué se mejoran tan rápido los pacientes. Casi con 2 semanas de tratamiento los pacientes se sienten muchísimo mejor, pero también tienen un impacto en la energética de la célula miocárdica, haciendo que se utilicen más cuerpos cetónicos y que sea metabólicamente más eficiente el corazón. Y están los beneficios a nivel renal. Como ya les había mencionado, cuando estos pacientes reciben IECAS, ARAS o ARNI y además el ISGLT2, pues vamos a actuar sobre la arteriola aferente y también sobre la arteriola eferente. Y de esta manera vamos a normalizar la presión intraglomerular, vamos a tener diuresis, natriuresis y además reducción de la poscarga. Este concepto ya se trató en la conferencia previa, el concepto del pseudoempeoramiento de la función renal. Por esta razón no me voy a detener mucho explicándoles esto. Solamente quiero que recuerden que cuando la creatinina se incrementa, como en los 2 pacientes que yo les conté al inicio de esta conferencia, es importante mirar si el paciente clínicamente va mejor o si está empeorando, porque si está mejorando y la creatinina subió un poquito, estamos hablando de un empeoramiento, pseudoempeoramiento de la función renal. ¿Y cuánto es normal esperar estos cambios? Esta es una publicación de los británicos de una asociación nefrológica más cardiológica donde nos recomiendan
que todos aquellos incrementos menores al 50% son esperados en estos pacientes. Simplemente debemos vigilarlos, pero si la creatinina se sube más del 50% o si el paciente tiene una caída de la tasa de filtración glomerular por debajo de 25 mililitros minuto, ahí sí debemos alertarnos y buscar explicaciones a este deterioro. Y finalmente, esta es una publicación donde nos hablan de cómo deberían ajustarse las drogas a la función renal. Esta es la manera segura de tratar la insuficiencia cardíaca. Recuerden que las únicas drogas que no deberían utilizarse en pacientes con filtración glomerular menor a 30 son los antialdosterónicos. Para las demás drogas, para los ARNI se recomienda empezar la menor dosis, la de 50 miligramos cada 12 horas. Los ARA2 realmente no necesitan ajuste. Con los IECAS deberíamos empezar también la mitad de la dosis si usamos captopril, enalapril o lisinopril. Y con los betabloqueadores, el único que hay que ajustar es el bisoprolol, que se recomienda iniciar la mitad de la dosis en pacientes que filtran entre 15 y 30. En conclusión, quiero recordarles que la interacción cardiorrenal es un fenómeno frecuente al cual nos enfrentamos todos en nuestra práctica clínica diaria. Hay diferentes fisiopatologías tanto del síndrome cardiorrenal tipo 1 y del tipo 2, pero definitivamente todas aquellas cosas que mejoran la función cardíaca a su vez mejoran la función renal. La clasificación de ronco ha sido una explicación fisiopatológica muy tradicional e interesante, pero probablemente el concepto actual que más aplique a nuestros pacientes es empeoramiento verdadero versus pseudoempeoramiento de la función renal. Recuerden siempre mirar no solo los exámenes de laboratorio, sino también la evolución clínica de sus pacientes. Y respecto a los ajustes por función renal, los únicos medicamentos que no deberían utilizarse en tasa de filtración glomerular menor a 30 son los antialdosterónicos. Y recuerden que es un efecto esperado del inicio de los ARNIs, los ARAS, los IECAS y los ISGLT2 que se presente un incremento transitorio cuando en la creatinina, pero a largo plazo todas estas drogas lo que hacen es que protegen el riñón y evitan que progrese el deterioro que se observa en estos pacientes. Muchísimas gracias por su atención. Quedo atenta entonces a la presentación del caso y a sus preguntas. Bueno, continuando con el webinar, vamos a ir para el caso clínico. Hay bastantes preguntas en relación a las dos presentaciones que ya han sido analizadas, entonces vamos a dejarlas, pero para después del caso clínico. Creo que este caso clínico va a ayudar a ilustrar muchas de este tipo de preguntas que fueron hechas y las otras serán respondidas al final. Este es un caso clínico real visto hace más o menos 2 semanas, en donde habrán 2 puntos en donde haré una pausa para preguntar a los panelistas cuál sería su opinión del tratamiento y manejo en este paciente. Entonces, comenzando. Es la paciente Andrea, es una paciente femenina de 83 años de edad, nacida y residente en Quito. Ella ya tiene como antecedentes una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, de etiología no filiada, pero es no isquémica y no chagásica, que fue lo que fue estudiado. Diagnosticada desde el 2018, tiene hipertensión arterial, hipotiroidismo, depresión, y tiene enfermedad renal crónica con una creatinina basal de ella más o menos de entre 2.1, que le da una tasa de filtración glomerular de 22, que fue diagnosticada en el 2019. No tiene alergias, entre quirúrgicos, colecistectomía y apendicectomía. La medicación que ella tomaba era bisoprolol, espironolactona, bisoprolol 2.5 miligramos, espironolactona 25 miligramos una vez, furosemida 40 miligramos en la mañana y 20 en la tarde, ácido acetilsalicílico 100 miligramos una vez, levotiroxina 100 microgramos una vez, escitalopram y clonazepam. La historia de la paciente Andrea comienza hace 2 meses, cuando ella presenta un deterioro de la clase funcional característica progresiva inferior. En este día
clínica por deterioro de la sintomatología y aumento del edema, donde nuevamente recibe tratamiento diurético intravenoso, sin embargo mantiene señales de hipervolemia pese al diurético intravenoso y continúa con deterioro de la función renal, por lo que solicita el alta y acude a la unidad de insuficiencia cardíaca donde fue atendida. La dosis de diurético que recibió en la anterior clínica fue máximo de 120 miligramos día y fue administrado en infusión continua en vista de la mala tolerancia y la mala respuesta diurética que tuvo a las dosis intermitentes de furosemida. Al examen físico, la paciente estaba con una frecuencia cardíaca de 63, una presión arterial de 109/60, saturando 94 y un peso de 53.3 kilogramos. Entre lo positivo en el examen físico, tenía ingurgitación yugular, reflejo hepatoyugular positivo, los ruidos cardíacos eran rítmicos, con un soplo lo sistólico 2/6 en foco mitral y foco tricuspidio, tenía estertores de pequeña burbuja diseminados en ambos campos pulmonares, un edema de 3 cruces sobre 4 cruces que llegaba hasta cadera y un llenado capilar de 4 segundos. Con esto se estableció el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida descompensada, estadio C, perfil hemodinámico B de descompensación, y como causa de descompensación no se encontró identificada todavía ninguna causa. Se realizaron aquí algunos exámenes. El NT-proBNP de la paciente fue de 43.665, la hemoglobina estaba en 16, el hematocrito en 49, leucocitos en 6.250, neutrófilos en 3.940, linfocitos en 1.200, la urea era de 216 y la creatinina era de 3.4, lo que le daba una tasa de filtración glomerular de 11, un cloro de 91, un potasio de 4.8 y un sodio de 132. También se realizó procalcitonina que fue negativa, pruebas de función tiroides que fueron negativas, pruebas de función hepáticas que fueron normales. El electrocardiograma, lamentablemente no tengo las imágenes, pero estaba en ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca de 62, un PR de 180, un eje del QRS de menos 45, un QRS con una duración de 110. Se vio una alteración difusa de la repolarización ventricular con señales de sobrecarga biatrial y biventricular y 2 extrasístolos en el trazado de 10 segundos. La tomografía de tórax tenía un derrame pleural bilateral de predominio derecho y no se evidenció infiltrado con broncograma aéreo. En este contexto, quiero realizar la primera pausa para discutir cuáles serían las posibles terapéuticas y les invito a los panelistas que por favor prendan su cámara y su micrófono, por favor, para decidir cuál sería la terapia diurética ideal en esta paciente, qué medicamento, qué vía y si dosis intermitentes o infusión continua, si hay alguna diferencia. Si ya es momento de usar un inotrópico en esta paciente, en vista de que es una paciente con deterioro progresivo, que la perfusión está un poco limítrofe en el examen físico. Es momento de usar vasodilatadores en esta paciente y si debemos mantener o no el beta bloqueador que la paciente está usando. Comenzaremos con la doctora Saldarriaga, por favor. ¿Cuál es su opinión en relación a este caso? Bueno, muchas gracias, doctor. Es un caso muy difícil y bastante entretenido porque hay mucha tela para cortar respecto a la evaluación de esta paciente. Si necesita o no diurético, definitivamente sí. Hay que aproximarnos a ella desde la clasificación de la doctora Stevenson, donde tenemos que mirar si está en un fenotipo B, donde todo lo que tenemos es congestión, o si es una paciente C, donde tenemos hipoperfusión y congestión. Esta paciente tenía de pronto un lactato sérico. El lactato estaba normal y fue clasificada como perfil B, congestión más no señales de hipoperfusión. Correcto, si está en un perfil B, estamos de acuerdo que esta paciente necesita diuréticos, necesitamos descongestionarla. La pregunta de si yo utilizaría bolos o una infusión continua, tengo que remitirme a la evidencia del estudio DOSE, que nos enseñó que es igual dar los diuréticos en bolo o darlos en infusión. Entonces yo preferiría por facilidad y sobre todo por el manejo de enfermería darle una dosis inicial en bolo que sea equivalente a lo que ella venía recibiendo en su casa oral en 24 horas, que era 120 miligramos, si mal no recuerdo. Tenía 3 tabletas, ¿correcto? Ella venía tomando 40 miligramos en la mañana y 20 cuando estaba en la casa. En la última hospitalización, que fue lo que pidió el alta y vino acá a la unidad, estaba recibiendo 120 miligramos de intravenoso allá. Perfecto, en su casa tenía 60 miligramos.
yo me iría a darle un bolo por lo menos de, al menos eso, un poquito más, 80, le pondría 4 ampollas en bolo. A las 2 horas me encantaría verle el sodio urinario a esta paciente. Y lo otro que me gustaría mucho es pedirle que durante las siguientes 6 horas recolecte toda la diuresis para ver si está orinando entre 100 a 150 cc por hora. Y ya según esta información definiría cuál es mi paso a seguir. Perfecto. Perfecto. Doctor Osorio, quisiera saber su opinión en relación a la terapia diurética de esta paciente. Gracias, doctor. Sí, como dice la doctora, un caso bastante complejo, pero es como un caso de la vida diaria, ¿no? Sí. Es real, es todo real. Así es, un caso de la vida diaria. Algunas cosas que va a haber así es, ahí que tal vez no estuvieron tan bien manejados, incluso todo. Sí, en una de mis diapositivas, pues, había comentado el hecho de que un paciente que no tiene problemas cardíacos o que no está congestivo responde en forma adecuada a los diuréticos. Y, pues, en esta paciente, pues, una de las indicaciones, concuerdo con la doctora, podría ser inclusive doblar la dosis del diurético que venía la paciente tomando en casa. Y pues ahí no solo partimos del hecho de que tenga esta disociación o esta curva inclinada hacia la derecha o que el paciente necesite un umbral mucho más alto para poder llegar a su objetivo de diuresis y objetivo de eliminación de sodio, sino más bien el hecho de que puede partir de que inclusive ciertos factores pueden alterar la absorción de ciertos fármacos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de esta paciente que se encuentra edematosa, puede existir factores como el edema a nivel intestinal que impide la absorción correcta de ciertos diuréticos o ciertos fármacos. El uso del diurético definitivamente pues a dosis altas, tal como lo comentó la doctora, y sí me uno pues a la evidencia del DOSE. El DOSE no, definitivamente el estudio DOSE no reportó que exista mejoría en aquellos pacientes que utilicen infusión continua versus bolus. Iría primero con la primera parte del primer fármaco, que en este caso sería un diurético de ASA, que es un diurético corto en acción y alta en potencia. Definir, de acuerdo a los objetivos, si realmente mejoró o está eliminando una gran cantidad, o por lo menos una cantidad importante de sodio, pasado por lo menos los 50.000 equivalentes en las 2 primeras horas, y la tasa de volumen urinario que tiene que ser por lo menos pasado los 150 ml por hora, ¿no? Si no logro estos objetivos, pues ir pensando de pronto en la siguiente opción de añadir otro nuevo fármaco, un nuevo diurético, en dependencia de la condición hemodinámica de la paciente, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces para ver qué es lo que fue realizado en esta paciente Andrea. Entonces, en la urgencia, en la sala de emergencias, donde ella ingresó al inicio, y reingresó más o menos a las 9 de la noche, se inició furosemida, 40 miligramos fue administrado en ese momento y se dejó con 20 miligramos de intravenoso cada 6 horas. No fue administrado inotrópicos, no fue administrado vasodilatadores y se mantuvo la dosis del bisoprolol. Continuando ahí al siguiente día, ya la paciente ingresaba a la unidad. La paciente continuaba con la misma sintomatología y mantenía los mismos signos de hipervolemia. Estaba con una presión en ese día de 110/50, con una frecuencia cardíaca de 65, un peso de 53 kilogramos, que era igual al que ingresó, y tuvo una diuresis en 12 horas de 300 únicamente, con un balance hídrico de menos 150. En ese contexto, lo que hicimos fue también le realizamos un ecocardiograma que tenía un ventrículo derecho dilatado, un septo y una pared de 5 milímetros, un ventrículo izquierdo también dilatado de 64/43, una fracción de eyección de 24, una aurícula izquierda dilatada de 52, en el ventrículo izquierdo se vio una hipocinesia global, la aurícula izquierda severamente dilatada, la aurícula derecha también severamente dilatada, un ventrículo derecho dilatado pero con una TAPSE normal de 20, una válvula mitral con insuficiencia severa, válvula aórtica con insuficiencia moderada, válvula tricuspide con insuficiencia severa y una presión sistólica arteria pulmonar de 67 milímetros de mercurio para aumentar los marcadores de mal pronóstico de esta paciente, ¿no? Entonces fue decidido por dejar furosemida 40 miligramos intravenoso cada 6 horas. Debido a la poca diuresis que tuvimos y al antecedente que ya estaba internada recibiendo dosis de furosemida y no habíamos conseguido una buena diuresis allá, se añadió espironolactona 12.5 miligramos una vez al día y se decidió iniciar vasodilatadores con dinitrato y sorbida 10 miligramos 2 veces al día e hidralacina 25 miligramos 3 veces al día y se mantuvo el bisoprolol en la dosis habitual.
En el día 3, la paciente refería mejoría importante de la disnea, toleraba el decúbito, sin embargo mantenía. En los signos vitales disminuyó el edema, sin embargo mantenía 2 cruces sobre 4 cruces. Estaba con una presión de 90/62, una frecuencia cardíaca de 69, el peso había disminuido a 53 kilos menos. Tuvo una diuresis en 24 horas de 2.780 y un balance hídrico de menos 2.020 milímetros. Ahí, mililitros. Ahí la creatinina mejoró y pasó a 2.6, de lo que ella ingresó con 3.4, y la tasa de filtración glomerular fue para 16. Urea de 220, sodio de 132, potasio 4.7 y cloro de 100. Aquí en este día se disminuyó un poquito la furosemida, 20 miligramos cada 6, creo que está a 40, la espironolactona se aumentó a 25, se aumentó el dinitrato de sorbida a 20 miligramos 2 veces al día, la hidralacina 25 miligramos 3 veces al día y se mantuvo el bisoprolol. El día 4 la paciente ya tenía menos disnea, mantenía el edema, 2 cruces sobre 4 cruces, había orinado 1.500 en 24 horas y el balance hídrico fue de menos 550 ml. Aquí se bajó un poquito la furosemida, se pasó a 20 miligramos cada 12 horas, el resto de medicaciones se mantuvo. En el día 5 la paciente negaba disnea, había disminuido el edema a 1 cruz sobre 4 cruces, la presión estaba bien con 102/60, una frecuencia cardíaca de 64, una diuresis en 24 horas de 1.400 y un balance hídrico de menos 50. Aquí fue decidido por pasar la furosemida ya a vía oral, 40 miligramos a las 8 de la mañana y 2 de la tarde, la espironolactona 25 miligramos, el dinitrato de sorbida 20 miligramos 2 veces, la hidralacina 50 3 veces al día y el bisoprolol a 2.5 miligramos una vez al día. Aquí la paciente fue necesario en el día 6 hacer una dosis extra de furosemida para que la paciente logre cerrar por lo menos cerrado, ya que tuvimos una diuresis con la dosis extra de furosemida intravenoso de 1.000 ml y continuaba con señales de hipervolemia en el examen físico. Sin embargo, la creatinina había mejorado a 1.5 en el día 6, lo que le da una tasa de filtración glomerular de 31, una urea de 145, un sodio de 134, un potasio de 4.3 y un cloro de 102. Aquí hacemos una nueva pausa. Tenemos una paciente que ha respondido bien, ha mejorado la creatinina, sin embargo está muy dependiente de los diuréticos. No logramos una adecuada diuresis solamente con furosemida y el espironolactona que está recibiendo, y tal vez sea conveniente añadir alguna cosa más o aumentar las dosis de estos diuréticos. Y tal vez si ya ahorita que tiene una tasa de filtración glomerular mayor a 30, será adecuado cambiar a otros vasodilatadores que han mostrado mayor beneficio en este grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca. Doy paso a la doctora Saldarriaga a ver cuál es su opinión en la discusión del caso. Bueno, muchas gracias. Yo en esta paciente consideraría seriamente hacer diuréticos en combinación, pero combinaría la furosemida con hidroclorotiazida probablemente. Otras de las opciones, también hay unos estudios donde se ha combinado con acetazolamida, un protocolo donde dependiendo del peso del paciente se le administra la dosis. Definitivamente cuando tú tienes un paciente que ya va en 120 miligramos de furosemida y no responde adecuadamente y no se descongestiona, una de las cosas que tenemos que sospechar es que este paciente tiene el fenómeno de breaking, donde ese sodio que no se está reabsorbiendo proximal se reabsorbe distal y necesitamos utilizar un segundo diurético que actúe en un lugar diferente y que nos permita descongestionar al paciente. Yo en esta paciente consideraría adicionar una tiazida. Los vasodilatadores, yo me aguantaría todavía un poquito antes de pensar en iniciar otros fármacos. Creo que es mejor estar seguros que ya la paciente esté estable, y muchas de las definiciones de un paciente estabilizado después de una agudización implican que al menos tenga la presión sistólica arriba de 100, que no haya necesitado cambios en las dosis de diuréticos durante las últimas 24 horas, y con ella estamos ahí todavía un poquito en el proceso de terminar de compensarla, y por eso yo me aguantaría un poquito antes de iniciar otros medicamentos. Perfecto, muchas gracias, doctora. Doctor Osorio, ¿cuál es su opinión en esta paciente? Parece que se hizo una asociación de un diurético muy potente como la furosemida
con un diurético muy pobre en acción, como la espironolactona. Realmente esta asociación, desde el punto de vista inclusive nefrológico, nosotros los nefrólogos la llamamos como la pobre asociación. Es mejor, inclusive cuando manejamos pacientes muy edematosos, considero que es mejor asociar un diurético como de segunda línea, como las tiazidas, ¿no? Que tienen un poder diurético mucho más prolongado, y observar realmente cómo va la evolución asociando estos dos tipos de diuréticos, uno en alta potencia en acción y alta potencia en tiempo. Eso por una parte. El hecho en relación a lo que comentaba la doctora, el uso de la acetazolamida es una muy buena opción, sobre todo en aquellos pacientes que están cursando con alcalosis metabólica, y es una muy buena opción, como lo nombraba la doctora, asociarlo con un diurético de asa, ¿no? Y previo realmente a pensar en alguna otra terapia, si he asociado ya dos tipos de diuréticos, me inclinaría inclusive a pensar en la asociación o la utilización de una solución hipertónica que me permita mejorar la diuresis de la paciente, porque hay que tomar en cuenta que esta paciente es una paciente con uso de diuréticos en forma crónica, y ahí me sumo a las palabras de la doctora, este fenómeno de breaking que se presenta en aquellos pacientes donde pues la reabsorción del sodio se ve aumentada. Posiblemente va a ser necesario intentar romper este fenómeno de breaking con asociación de algunos diuréticos en algunas partes del asa, ¿no? Una inhibición secuencial, y pues me oriento, como digo, a intentar añadir una solución hipertónica para mirar cómo va la paciente. Listo, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver cómo nos fue con la paciente en REA. Entonces, lo que se hizo fue dejar una dosis de furosemida 40 miligramos en la mañana y 40 en la tarde. La espironolactona se mantuvo a 25 miligramos una vez. Se le añadió dapaglifosina 10 miligramos una vez. Se mantuvo dinitrato de sorbida 20 miligramos 2 veces, y se aumentó la hidralacina 100 miligramos 3 veces al día. Y el beta bloqueador se mantuvo. Con esto, la paciente tuvo una diuresis de 1200 y un balance hídrico de menos 300 ml. Sin embargo, la paciente ya tenía negaba disnea y no se veía edema a nivel de miembros inferiores, y no refería a otros signos de hipervolemia. La creatinina se mantuvo al día 8 estable, pasó de 1.5 a 1.4, con una tasa de filtración glomerular de 34, una urea de 138, un sodio de 130, un potasio de 4.4 y un cloro de 99. Aquí la paciente fue dada de alta con 40 miligramos 2 veces, la espironolactona 25, la dapaglifosina 10, el dinitrato de sorbida 20 miligramos 2 veces, la hidralacina 100 3 veces, el bisoprolol 2.5 y un control con consulta externa con la clínica de insuficiencia cardíaca en 7 días con laboratorio de función renal. Aquí la paciente negaba disnea, sin embargo tenía cansancio y debilidad, mantenía una clase funcional 2, sin edemas, sin señales de hipervolemia en el examen físico. La presión estaba a 96/60, frecuencia cardíaca de 67 y el peso lo mantenía en 46. La función renal permaneció estable en 1.5 con una tasa de filtración glomerular de 31, una urea de 138, un sodio de 132, un potasio de 4.5 y un cloro de 100. Aquí la paciente fue decidido por furosemida 40 miligramos una vez al día y 40 en la tarde. Sin embargo, en la tarde se le indicó a la paciente que tomara media tableta todos los días y media tableta si tenía síntomas, media tableta más si tenía síntomas o señales de congestión o edema. La espironolactona se mantuvo, la dapaglifosina se mantuvo y se cambió los vasodilatadores por sacubitril valsartán 50 miligramos 2 veces al día, y el bisoprolol se mantuvo en 2.5 miligramos. Con esto la paciente se solicitó consulta externa en 10 días con laboratorio de función renal. Hasta ahí estamos en el mundo real con la paciente. No sé cómo va a venir todavía con esta introducción al sacubitril valsartán. Sin embargo, he traído este caso ya que es un caso interesante que se ve todos los días y que hay diferentes propuestas que podrían aplicarse. No hay una sola guía en realidad. Entonces, eso. No sé si quieren dar algún comentario adicional del caso, doctora Saldarriaga. Sí, yo creo que es un ejemplo perfecto de lo que es la nefropatía congestiva, como el doctor había mencionado también en su conferencia. Yo creo que quizá a muchas personas les daría miedo cuando les llega un paciente así pensar en ponerle diurético,
porque van a pensar que se va a poner hipotenso, que se le va a empeorar la creatinina, y miren que es todo lo contrario. Un paciente hipervolémico no se pone hipotenso cuando tú le pones el diurético y no te empeora la función renal, antes te mejora. Yo creo que es un caso muy ilustrativo de este fenómeno que ya mencionamos en estas conferencias. Perfecto, doctor Osorio, ¿algún comentario? No, pues añadir nada más que ahora pues existen algunas publicaciones que están saliendo a la luz en el uso del sacubitrilo, de que tienen algún poder nefroprotector, sobre todo en ciertas células, como en este caso como los podocitos. Parece que tienen un poder protector podocitario, pues así hay algunas publicaciones hechas todavía in vitro. Habrá que esperar qué es lo que pasa y qué nos depara el futuro, ¿no? Nada más, pues es como una invitación. En este tipo de casos creería yo que nosotros los clínicos deberíamos optar mucho por utilizar herramientas como la ecografía, ¿no? Que nos permita ir valorando en estos pacientes los objetivos de tratamiento, por ejemplo, el uso de la ecografía para mirar líneas B o el mismo uso de la ecografía para evaluar la vasculatura venosa del riñón. Si hubiésemos encontrado desde el inicio posiblemente un patrón de tipo pseudoarterial en la vasculatura venosa del riñón al hacer un Doppler renal, lo más probable es que esta elevación de la creatinina, como lo decía la doctora, se trataba de una nefropatía congestiva nada más, y que el futuro de la mejoría de esta paciente iba a irse dando en el transcurso de los días a medida que vayamos descongestionando y usando los diuréticos en forma paulatina. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora sí, pasando a las preguntas que tenemos del auditorio, vamos a ir una a una a las preguntas. Doctor Osorio, una de las preguntas es, ¿se puede utilizar espironolactona en pacientes en diálisis y cuáles deberían ser los cuidados que tengo que tener en estos pacientes? Bien, ok. Existen algunos artículos publicados del uso de los antagonistas del uso de espironolactona. Es más, existen varios que están en curso también. La única contraindicación en diálisis en pacientes con insuficiencia renal crónica, tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal, es el hecho de que el paciente tenga hipercalemia, que sería como una de las condiciones para suspender este tipo de fármacos. De ahí en adelante, pues, basados en algunas guías, los nefrólogos utilizamos mucho este tipo de fármacos en el caso de hipertensiones refractarias asociadas a otro tipo de antihipertensivos. Perfecto, muchas gracias. Doctora Saldarriaga, una pregunta del auditorio es, ¿existe evidencia del uso de sacubitrilo valsartán en pacientes en diálisis? ¿Y cuál es su opinión y experiencia en este aspecto? Bueno, hay publicaciones de experiencias off-label que se han hecho del uso de este fármaco en depuración menor a 15 mililitros minuto, donde al parecer no han existido mayores complicaciones, pero hay que recordar que por los estudios que se han hecho con esta droga, se sabe que es un fármaco que no se dializa, entonces es poco predecible lo que sucede en pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular por debajo de 15. Yo personalmente no lo utilizo en pacientes que están en diálisis y con desviaciones inferiores a 15 mililitros. Ok, muchísimas gracias. Una pregunta para el doctor Osorio. ¿Cuál es su opinión en relación a la solución salina hipertónica en los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva? Y vemos que hay algunos protocolos que se han establecido con diferentes concentraciones de las soluciones salinas. ¿Cuál es su opinión y cuál es su experiencia en este aspecto? Realmente es una de las herramientas que se puede utilizar en el caso de que vayamos observando en el paciente resistencia a la acción de los diuréticos. Ojo que pues de entrada no vamos a utilizar una solución hipertónica, por ejemplo, al 3%, que es una de las construcciones clásicas que se hace, o al 1.5. Es una vez que vamos comprobando de que el uso de los diuréticos cada vez nos va demostrando de que existe resistencia a la acción, que vamos teniendo, no logramos los objetivos de eliminación de sodio urinario más de 50 o 70, o los volúmenes urinarios son menores de 150 por hora, pues es definitivamente una de las herramientas que se puede ir introduciendo a medida que vamos bloqueando de la misma manera, o hemos bloqueado principalmente todo el túbulo, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Una pregunta para la doctora Saldarriaga. ¿Cuál sería el diurético de elección en la insuficiencia cardíaca descompensada, de insuficiencia cardíaca aguda? ¿Y cuál sería el diurético de elección en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica?
Bueno, definitivamente, como ya habíamos mencionado, los diuréticos de ASA son la elección en estos pacientes. La furosemida es la que tenemos ampliamente disponible y es la que utilizamos en la mayoría de los casos. Perfecto. Una pregunta para el doctor Osorio. Hasta en los pacientes que ya de mayor edad, en los pacientes ancianos, se ve un deterioro de la creatinina. ¿Es aceptable este deterioro en los pacientes de mayor edad y hasta qué valor sería aceptable en el caso de que fuera así? Bueno, en los pacientes adultos mayores regularmente casi no se ve un deterioro de la creatinina, sino un deterioro de la tasa de filtrado glomerular. Un ejemplo clásico, ¿no? Si yo tomo una creatinina de 1.2 y lo meto en el calculador de la fórmula de MRD, posiblemente para un paciente de 20 años la tasa de filtrado glomerular será de 80 ml al minuto. Pero si la misma creatinina 1.2 coloco en el calculador y coloco ahora 80 años de edad, posiblemente la tasa de filtrado glomerular será de 50 o 56. Podemos hacer ese ejercicio, los que nos están escuchando ahí, 56 ml al minuto. Entonces, eso a la luz pondría a este paciente de 80 años de edad como un enfermo renal crónico. Y eso no es así. Esto simplemente es una nefropatía senescente, ¿sí? Es una nefropatía propia del adulto mayor. El adulto mayor sufre un fenómeno de inflammaging, un fenómeno de inflamación crónica constante, que inclusive hace que ciertos órganos, por ejemplo, como los riñones, vayan sufriendo un deterioro de la función renal, pero desde el punto de vista fisiológico. En este tipo de pacientes, pues casi siempre intentamos aplicar otro tipo de fórmulas, no mucho la CKDPI ni MRD cuando tenemos dudas. Podemos aplicar fórmulas como el Hugh o el mismo Keller, que nos permiten adecuarnos o acercarnos de cierta manera a una tasa de filtrado glomerular media fisiológica, ¿no? En el ejemplo que acabé de colocar, pues posiblemente para este paciente de 80 años de edad con 1 o 2 de creatinina, tener una tasa de filtrado glomerular alrededor de 58 ml al minuto, sea su tasa de filtrado glomerular fisiológica, sin ponerlo como paciente enfermo renal crónico. Eso por una parte. Y segundo, mirar el hecho de que no tenga factores de progresión, y el factor de progresión clásico siempre va a ser la proteinuria. Perfecto, muchas gracias. La última pregunta ya para terminar, para ambos. En relación al paciente con insuficiencia cardíaca que ya necesita terapia dialítica, ¿cuál es mejor opción? ¿Hemodiálisis o diálisis peritoneal? Y si es hemodiálisis, hemodiálisis trisemanal o hemodiálisis diaria, que también existe esa modalidad. Doctora Saldarriaga, ¿cuál es su opinión en ese aspecto? Bueno, pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo cuando tienen mucha disfunción sistólica, toleran muy mal la hemodiálisis. El doctor ya me contará cuál es su perspectiva, pero usualmente lo que vemos es que hacen hipotensión cuando los conectan a la máquina de diálisis, entonces no logran sacarles el volumen suficiente. Además, el uso de algunas alternativas de acceso vascular como las fístulas arteriovenosas, sobre todo cuando son fístulas muy proximales, hacen que estos pacientes tengan una caída importante en las resistencias vasculares. Y ustedes saben que una de las maneras por las cuales estos pacientes se defienden hemodinámicamente es aumentando las resistencias para compensar la caída del índice y del gasto cardíaco. Entonces, las fístulas los empeoran, la hemodiálisis es muy pobremente tolerada en estos pacientes y definitivamente con lo que mejor les va es con la diálisis peritoneal. Listo, ¿cuál es su opinión, doctor Osorio? Pues la doctora tiene un conocimiento muy amplio de la terapia sustitutiva renal. Doctora, permítame felicitarle. Gracias. Definitivamente es un término poco conocido lo que acaba de comentar la doctora, el hecho de que confeccionar una fístula puede empeorar la insuficiencia cardíaca en un paciente. Y pues cuando tenemos un paciente al frente, pues acá tenemos dos escenarios, el escenario agudo y el escenario crónico, ¿no? Aquel escenario de un paciente con lesión renal aguda, posiblemente un SCOOP, que es una técnica de ultrafiltración lenta continua, sea una buena alternativa. O sea, ultrafiltrar, en lugar de ultrafiltrar al paciente 4 litros de pronto en 6 horas, ahora voy a ultrafiltrar los 4 litros en 48 horas, que sería como una técnica bastante buena. Lo hacemos acá en el país sin mayores complicaciones igual. Y el otro, el escenario crónico, que la doctora muy bien lo ha detallado, ¿no? El realizarles hemodiálisis a los pacientes es como una prueba de esfuerzo. Es una prueba de esfuerzo prácticamente. Las 4 horas del paciente es como que estuviera en un maratón, ¿no? Todo el tiempo con ese corazón bombeando a 100 por hora. Casi siempre estos pacientes van mal en hemodiálisis
y una buena alternativa definitivamente es la diálisis peritoneal. Primero porque primero porque no le permite un deterioro hemodinámico durante la terapia. Es una terapia que hace unas ultrafiltraciones muy lentas, muy suaves durante 12 horas. Le permite una mejor calidad de vida a los pacientes. Definitivamente no es lo mismo que el paciente vaya 3 veces por semana a la unidad de diálisis versus que se realice en casa. Le permite en cierta manera una mejor libertad en la toma de líquidos, con unas ciertas restricciones, una mejor libertad en el consumo de alimentos. Entonces, yo soy un hincha de la diálisis peritoneal, definitivamente, y considero, no solo como opinión propia, sino basado en la literatura que existe, que inclusive la diálisis peritoneal en pacientes que inclusive aún no cumplen criterios de inicio de hemodiálisis pura, disminuye las tasas de hospitalización en los pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria al uso de los diuréticos. Perfecto, muchísimas gracias, doctores. Creo que ha sido unas charlas excelentes en un tema extremadamente interesante, extremadamente difícil y complejo para nuestros pacientes. De parte de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Núcleo Pichincha, les agradezco por habernos ayudado en este webinar. Muchas gracias y doy por concluido el webinar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Listo, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Guerrero, doctora Saldarriaga. Un gusto haber compartido con usted el panel. Muchas gracias. Hasta luego.